Buenos días, hoy vamos a entrevistar a nuestro profesor de lengua. Nos va a hablar sobre la tecnología. Muy bien, Avi, muchas gracias. Sí. Empezamos entonces. A ver, dime. Siendo profesor de lengua y no de tecnología, ¿cómo, cuándo y por qué empezó a utilizar la TIC y a crear y usar contenidos y herramientas digitales en sus clases? Muy bien, bueno, pues yo empecé hace mucho tiempo. De hecho, el primer ordenador que yo tuve, lo tuve cuando estaba estudiando en Estados Unidos, en la Universidad de Brown, en el año 89. Eso quiere, bueno, ya trabajaba con ordenadores desde entonces. De aquella no había internet. Solamente había, pues en este caso yo utilizaba Microsoft Word. Bueno, yo empecé ya desde siempre a utilizar cuando pude las nuevas tecnologías en el aula, siempre que se podía. Al principio era muy difícil. Recuerdo que en Bembibre, en el CPI de Bembibre, donde estuve enseñando durante 13 años, pues utilizamos un ordenador que había uno solo y una cámara digital de fotos que le pedimos a un carpintero que la utilizaba simplemente para sacarle fotos a sus muebles, que era una cámara que hoy en día parecería un chiste casi. Estoy hablando del año 99, 1999. Y fuimos capaces de crear un periódico y de editar ese periódico. Entonces, pues si ahora estamos en 2020, pues hace 21 años que yo utilizo las nuevas tecnologías. ¿Y cómo las uso? Pues como veis vosotros en el aula. Utilizando un aula virtual, en este caso Google Classroom, y una plataforma que se llama G Suite. ¿Y por qué? Pues porque a mí me parece que estamos en el 2020, que la tecnología nos rodea por todas partes, es parte de nuestro día a día y, por lo tanto, es algo que en las escuelas es necesario enseñar, porque así también lo dice el currículum. Es decir, la ley nos dice que nosotros tenemos que conseguir que vosotros desarrolléis lo que se llama la competencia digital. Esa competencia digital que tan necesaria os va a ser en el futuro para, bueno, cuando busquéis tener un trabajo, en ese oficio que tengáis en el futuro, si ahora son necesarias y fundamentales las nuevas tecnologías, pues en el futuro lo serán todavía mucho más. ¿Qué le ha llevado a trabajar con plataformas digitales como es G Suite y con aula virtual Google Classroom? Muy bien, pues me ha llevado a trabajar con G Suite y con Google Classroom, en primer lugar, la posibilidad de que esto se pueda hacer a partir del 2014, cuando llegué al Instituto Rosalía de Castro. La plataforma G Suite para la Educación sale en 2014, en ese mes de septiembre, y ya desde entonces la usamos en el centro. Y también, claro, lógicamente esa aula virtual que es Google Classroom, que facilita muchísimo la posibilidad de utilizar todas las aplicaciones de Google integradas en un mismo paquete y dirigido al sistema educativo, permitiendo que sea seguro utilizarlo y bajo unas condiciones que cumplen las leyes europeas para ser utilizado en el aula en cuanto, por ejemplo, a la protección de datos, y también para crear un entorno seguro y de fácil uso para todo el alumnado. Yo doy clase desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. En cualquiera de esos niveles, pues todo el alumnado, bien sea en casa, bien sea en el aula, pues tenemos la posibilidad de utilizar estas herramientas digitales. Principalmente en primero y segundo de ESO, que tenemos ordenadores de un programa que se llama Avalar, y que, aunque son ya muy viejos, pues nos permiten, a través de la conexión simplemente con un navegador a Internet, poder utilizar estas herramientas para desarrollar las competencias propias de mi materia, de mi asignatura, que es lengua castellana y literatura, que es la comunicación oral, la comunicación escrita, luego la reflexión sobre lo que hacemos con la lengua y cómo nos comunicamos, y finalmente la educación literaria. Todo eso se puede hacer mediante el uso de G Suite y de Google Classroom. Y también las utilizo, claro, como alternativa
al libro de texto, que es la forma tradicional de enseñar. A mí me parece que estando en el 2020 necesitamos utilizar unas herramientas más propias del siglo XXI en el que estamos. Y por lo tanto, como estas herramientas y las competencias que desarrollan son fundamentales para vuestro futuro, me parece que es una buena oportunidad para desarrollar todas esas competencias con esas herramientas y contenidos digitales que hay en Internet, a través de Internet y a través de un navegador cualquiera, que también es compatible con vuestros dispositivos móviles. Tú misma estás utilizando ahora un teléfono móvil, bueno, de hecho dos, uno para grabarte y otro para tener delante ese cuestionario. Por lo tanto, estás utilizando los propios recursos de G Suite y de Google Classroom para hacer esta entrevista que estamos haciendo por videoconferencia, ya que estamos en el confinamiento por el tema del coronavirus. Y esto sería muy difícil hacerlo si, como fue el caso, pues se elimina la posibilidad de estar en el aula todos juntos diariamente. Su forma de enseñar implica no hacer exámenes, no utilizar libros de texto ni hacer deberes repetitivos de ese libro. ¿Por qué decidió trabajar así y cuáles son las principales razones por las que escogió este método? Muy bien, pues al principio de curso, ¿os acordáis que el primer día yo os dije, os mostré en la pizarra, primero que no iba a utilizar un libro de texto, en segundo lugar que no iba que no iba a hacer exámenes escritos nada más, ¿vale? Que es la forma de evaluar más habitual. Y también os dije que no ibais a hacer ejercicios repetitivos del libro de texto porque no teníais libro de texto, lo que vosotros llamáis los deberes, ¿no? Realmente lo que ibais a hacer son una serie de tareas, bien en el aula o bien fuera del aula. Y la pregunta es, ¿por qué decidí trabajar así? Y también, ¿cuáles son las razones por las que elegí este método? Bueno, pues decidí trabajar así porque me parecía que el modo de trabajar cuando yo volví de Estados Unidos seguía siendo el mismo que cuando yo tenía vuestra edad, exactamente el mismo de la educación general básica o la EGB. Y entonces, ¿qué se hacía? Se usaba un libro de texto en papel, había una serie de lo que se llamaban lecciones o unidades didácticas que se iban haciendo 4 cada trimestre. Cada libro tenía 12 unidades, no sé si os fijáis en vuestros libros, siguen siendo exactamente así, más o menos, y con una serie de tareas que son siempre con referencia a lo que está escrito en el libro, ¿no? Y que habitualmente pues eran actividades que teníais que hacer por escrito en un cuaderno. Y esto era lo que veníamos haciendo en todas las materias cuando yo tenía vuestra edad, ya hace mucho tiempo. Entonces pensé que, claro, esa manera de trabajar lo que hace es que el alumno esté centrado solamente en una competencia o actividad, que sería leer y escribir, escuchar al profesor que explica las cosas en el encerado nada más, y luego ejecutar todo lo que se ejecuta a través de la escritura. Y, claro, el culmen era el examen. El examen, ahí te lo jugabas todo. Imagínate que tú ese día pues estuvieras mal, tuvieras fiebre o no te sintieras bien, hubieras dormido mal. Jugárselo todo a un simple examen, pues a mí no me parece la forma más justa de valorar el trabajo realizado durante 3 meses, ¿no? O 2 meses o un mes, ¿no? Entonces, la manera, tú por ejemplo ahora estás haciendo este trabajo de la entrevista y primero tuviste que hacer el cuestionario o tuviste que investigar sobre esto, tuviste que leer los trabajos de tus compañeros para coincidir en el número, en el tipo de preguntas, tuviste que colaborar con tu compañera Daniela, tuviste además que estar en las otras entrevistas y escuchar lo que dijeron otras personas sobre este tema de los contenidos y las herramientas digitales. Es decir, que tuviste que investigar, casi no tuviste que leerte un libro y memorizarlo, ¿no? Sino que tuviste en la práctica esa primera parte
realizar la preparación. Después tuviste que ejecutar. Ahora mismo tuviste que abrir tu videocámara, tuviste que abrir tu otro móvil para tener presente el cuestionario, y luego vas a tener que utilizar una herramienta que es tu ordenador para ir transcribiendo lo que yo estoy diciendo ahora, ¿vale? Entonces vas a hacer toda una serie de tareas que no tienen que ver solamente con la escritura, sino que vas a ir aprendiendo que la oralidad, es decir, la manera que yo tengo de hablar, no es lo mismo que la escritura. Vas a tener que corregir al profesor en este caso. Vas a ver que algunas cosas que yo digo, pues a lo mejor no estaban bien construidas y las vas a tener que corregir. Después vas a tener que editar eso, vas a tener que aprender un formato digital con un antetítulo, un título, un subtítulo, un formato típico, un texto dialogado, transcrito y editado en un formato determinado del estilo periodístico, del género de la entrevista, ¿vale? Y luego, finalmente, vas a tener que colaborar con tus compañeros y compañeras para crear un periódico globalmente, es decir, que es un trabajo de equipo. Por lo tanto, tú fíjate para lo que sirven todas estas herramientas y contenidos digitales, que al final son digitales por una parte porque se digitalizan, ahora mismo estamos grabando esta entrevista, pero también son digitales porque tú vas a utilizar un procesador de textos, que es el Documentos de Google, para ir transcribiendo lo que yo voy diciendo. En resumen, tú vas a ir aprendiendo mucho y todo lo que va a ser valorado no va a ser solamente tu examen, no va a ser solamente los ejercicios que haces tú escritos en un cuaderno y que, como son muy repetitivos, pues la verdad es que me supongo que no te motivan nada o muy poco. A lo mejor te motiva no sé cuánto hablar con tu profesor o hablar con otro profesor o hablar con una persona que sufrió acoso escolar, como ocurre en otras partes de este periódico. Y, por lo tanto, esa motivación, ese trabajo grupal, pues no se hace con las fórmulas convencionales de hacer ejercicios propios de un libro de texto. Y la valoración, que es lo último, que sería la evaluación, no solamente la hago yo como profesor, sino que la hace también el resto de compañeros. Tus compañeros van a valorar tu trabajo. Y va a haber una valoración entre iguales. Entonces a ti te van a decir, mira, aquí puedes mejorar esto. Y siempre se va a hacer, claro, sin penalizar, porque cada persona parte de un nivel, una capacidad y una competencia. Entonces a uno le va a costar un poco más y a otro le va a costar un poco menos. Y los que van un poco más rápido le van a ayudar a los que necesitan más ayuda. Por lo tanto, es un sistema colectivo en el que no utilizamos las herramientas tradicionales, ni el libro de texto, ni los deberes de ese libro de texto, repetitivos y solo escritos, ni una forma de evaluar que es el examen. Escrito, nada más. ¿Vale? Daniela. Sí. ¿Qué le inspiró a utilizar este modo de trabajo? Muy bien, pues la inspiración para utilizar esta forma de trabajar viene de mi propia experiencia. Yo tuve la suerte enorme de estudiar COU, que sería segundo de bachillerato en Estados Unidos, con un sistema parecido al que estamos utilizando ahora, eso sí, sin nuevas tecnologías, porque de aquella no había ordenadores en las aulas. Sin embargo, yo ese mismo año, en ese centro escolar en el que estuve yo en Estados Unidos, en las afueras de Boston, pues sí teníamos, por ejemplo, una asignatura que era programación con un lenguaje que se llamaba BASIC. Es decir, que yo conocí mi primer computador, mi primer ordenador allí, haciendo code en Estados Unidos. Es decir, que ya trabajaba con herramientas digitales muy básicas, ¿no? De hecho, BASIC significa básico, ese lenguaje informático. Entonces, yo me inspiro en esa experiencia, en el sistema educativo americano, aunque hay libros de texto también, porque esta tradición no es solamente española, sino que es de muchos otros países, ¿no? Pues a pesar de que algunos profesores, muchos de mis profesores, utilizaban también libros de texto, pues también se utilizaban herramientas digitales y sobre todo se centraban en desarrollar mi competencia. Yo, por ejemplo, tenía una asignatura en ese curso de COU
que se titulaba «Cómo escribir un ensayo». ¿Vale? ¿Y qué hacíamos? Teníamos una libreta, como no había ordenadores para hacer esto, y aprendíamos por modelos cómo escribir, cómo se organizaba el texto. Esto que os digo yo a vosotros constantemente, de cómo estructurarlo, de cómo hacer que estén bien conectadas cada oración con la siguiente, cada párrafo con el siguiente y con el anterior, y que esa estructura esté muy clarita del principio al final del texto. Bueno, pues todo eso lo aprendí yo con 17 años en Estados Unidos. Después, aún por encima, volví allí, porque cuando volví aquí, en la universidad se seguía haciendo lo mismo de toda la vida, que era que un profesor hablaba todo el rato, nosotros cogíamos apuntes y luego nos hacían un examen escrito. Eso fue mi experiencia universitaria, ¿no? Catastrófica. Pero después tuve la suerte de ser profesor allí, primero de lector en la Universidad de Bennington, en el estado de Vermont, y seguían con un sistema en el que, por ejemplo, nos reuníamos para hablar, para aprender a hablar español. Mis alumnos se reunían conmigo en el comedor y teníamos conversación. Y eso era parte de mi trabajo, ¿vale? O aprendían de una forma muchísimo más práctica. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que durante toda mi formación, sobre todo la que tuve en Estados Unidos, yo fui aprendiendo a aprender de forma práctica y a enseñar, que es lo importante, aprender a enseñar de forma mucho más práctica. ¿Esto qué significó? Pues que después, cuando estuve haciendo el máster y el doctorado en la Universidad de Brown, yo también fui profesor allí y en otras universidades, y también di clases por la noche a gente en lo que se llamaba el Brown Learning Community. Y se aprendía y sobre todo se enseñaba de este mismo modo, de una manera mucho más práctica, las lenguas, que era lo que enseñaba yo, la lengua y la cultura. Y yo ya hacía unos paquetes de fotocopias, claro, no había ordenadores de aquella, pues hacía unos paquetes de fotocopias con los textos, teníamos vídeos que utilizábamos en VHS, es decir, que utilizábamos ya lo audiovisual, por ejemplo, pero con los recursos que había en esa época. Te estoy hablando de la última parte de los años 80 y principios de los 90. ¿Qué pasó cuando volví aquí? Pues que la inspiración desapareció porque llegué, me fui a dar clase a un instituto, hice la oposición, fui a dar clase a un instituto y resulta que se seguía haciendo lo mismo que cuando yo tenía vuestra edad. Exactamente lo mismo. Yo de aquella era profesor de inglés y teníamos que aprender tendríamos que memorizarnos un montón de verbos irregulares, no sé si lo seguís haciendo, un montón de verbos irregulares por orden alfabético, la gente no habla por orden alfabético, como ya sabéis, y hacía ejercicios de rellenar huecos, ¿no? Con el verbo en tal forma, con el verbo en esa otra forma, ¿vale? Y casi todo era de un libro de texto y casi todo era escrito. Había muy poquita oralidad. ¿Y qué pasó? Pues como no podía hacer otra cosa, porque había que seguir las pautas del departamento, pues hice la otra oposición de lengua y me puse a dar clases de lengua castellana. Y ahí ya decidí yo, al principio usaba el libro de texto, pero después decidí, una vez que llegaron las herramientas informáticas y que se extendieron, ya a trabajar por este método de proyectos. Un método de proyectos, y ya termino con esta respuesta, que ya está previamente teorizado, y yo esto no lo sabía en la práctica, pero por toda una serie de pedagogos, que se llaman así estas personas, que piensan en cómo enseñar de forma más eficaz, como John Dewey, o un señor que se llamaba Kilpatrick, que era alumno suyo en la Universidad de Columbia en Nueva York, y que se llama el método de proyectos, o el método de trabajo y aprendizaje por proyectos. Esto fue a finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Qué pasó? Que gente como esta, o María Montessori, o muchos otros pedagogos, pues resulta que o bien se quedaron siendo unas escuelas muy minoritarias, o pues bueno, esto no pasó al sistema. Y el sistema a principios del siglo XXI sigue siendo muy parecido al que había pues 30, 40, 50, 60 años atrás. Y esta fue mi principal motivación. Usted usa constantemente los contenidos digitales. ¿Cómo cree que influye su metodología en el alumnado y qué le parece el concepto de nativo digital?
Muy bien, ¿cómo influye la metodología? Pues esta pregunta casi era mejor hacerosla a vosotros, ¿no? ¿Cómo influye esta metodología? Pues yo creo que lo que estamos haciendo es desarrollar competencias. Por ejemplo, en este caso práctico, sería cómo hacer un cuestionario, investigar sobre el tema, hacer una apuesta en común, aprender a trabajar en grupo, como estáis haciendo ahora, cogiendo responsabilidades a algunas personas que van más rápido, ¿no? Que les resulta más fácil, pues para poder avanzar más, pues cogen más responsabilidades, como la responsabilidad de la coordinación o de la cooperación con otros alumnos que van más despacio, que les cuesta más o que están menos motivados por alguna razón. Otra cuestión sería la motivación, ¿no? Pues la motivación para hacer una tarea que habitualmente pues, suele ser una tarea repetitiva del libro, etcétera. Pues estas son tareas muy diferentes, son tareas mucho más prácticas, ¿vale? Todo el proceso es un proceso práctico, un proceso centrado además en que sea el alumno el que haga el esfuerzo, no que sea el profesor el que haga el esfuerzo. Es decir, que uno, que haga que vosotros, los alumnos, seáis los protagonistas, que vayáis aprendiendo haciendo las cosas y que no las hagan otras personas por vosotros, ni el profesor, ni vuestros padres, ni tampoco vuestros compañeros, que cada uno se haga responsable de su parte, aunque siempre puede pedir ayuda, bien a un compañero o bien al profesor o bien a otro compañero dentro de ese grupo. Entonces, ¿cómo influye mi metodología? Pues de nuevo, yo creo que os motiva más, es posible, de eso lo tendríais que decir vosotros. Otra cosa es que yo creo que aprendéis mucho más de esta manera, aprendéis a comunicaros mejor. Hasta ahora os estaban enseñando a hablar de la lengua misma, pues cómo es un sustantivo, cómo es un adjetivo, etcétera. Pero luego a la hora de expresaros oralmente no erais capaces de hacerlo de forma correcta. Aquí hacéis mucha práctica oral. Tenéis que negociar con vuestro profesor, tenéis que interactuar con vuestros compañeros, tenéis que entrevistar a la persona, ¿vale? Hay mucho de práctica oral, pero también hay mucho de práctica escrita. Y en vez de repetir siempre pues el uso del verbo irregular o de el pretérito pluscuamperfecto, que no usas casi nunca, ¿vale? Pues no te pasas 2 días haciendo ejercicios solo del pretérito pluscuamperfecto, ¿vale? Sino que haces una cosa que está mucho más cercana a la vida misma, que eso es otro factor. Estáis hablando con gente que es de vuestro entorno más inmediato. A veces Internet, como en este caso, permite que habléis con gente que vive muy lejos también, pero sobre temas que os motivan, que os gustan. ¿Quién decidió los temas que se hacían en este periódico? ¿Los decidió el profesor? Creo que no, los decidisteis vosotros. Y luego, una vez que se decidieron los temas, resulta que vosotros mismos decidisteis en cuál de los temas estabais más motivados, qué tema era el que os motivaba más, ¿vale? Y así fuisteis eligiendo. La posibilidad de elección y de motivación del alumnado también es muy importante. Y el concepto nativo digital, ¿vale? Para no extenderme mucho más en esto. Yo creo que el concepto nativo digital, desde luego, es incorrecto. Es una expresión que está bien planteada en principio, pero que no tiene que ver con la realidad. Hipotéticamente, un nativo digital, como vosotros, nacisteis ya con herramientas digitales. Yo no. Yo, digamos que sería como un inmigrante digital, ¿no? Pero vosotros estas herramientas las utilizáis para hacer, pues, no sé, el 1, el 2% de la potencialidad que tiene cada herramienta. Es más, tenéis que aprender a utilizar estas herramientas. ¿Y qué ocurre en la escuela? Que habitualmente no se os enseña cómo utilizarlas. Por lo tanto, pues no quiero decir que seáis unos analfabetos digitales, pero sí que, igual que todas las personas, igual que yo y que cualquier otra persona, necesita aprender a utilizarlas correctamente, a utilizarlas con respeto hacia las otras personas que están con nosotros y también con seguridad, ¿vale? Entonces, el concepto nativo digital, vosotros no venís ya con esto aprendido porque utilizasteis un iPad desde que sois pequeños o un iPhone, ¿no? Sino que realmente sois nativos porque nacisteis con estas herramientas alrededor,
pero no estáis alfabetizados digitalmente. Entonces, yo creo que el concepto aquí debería de ser alfabetización digital. Y yo creo que este curso, en esta materia, vosotros habéis aprendido mucho cómo utilizar todas estas herramientas, ¿vale? Todas estas herramientas digitales, como las que están en G Suite, en el paquete de aplicaciones de Google, ¿vale? Entonces, esto es lo que pienso yo sobre el concepto nativo digital. Mejor tendríamos que hablar de alfabetización digital. No venís ya con este aprendizaje de fábrica, ¿vale? Usted no ha tenido el contacto suficiente o no ha tenido ningún contacto con los ordenadores o los contenidos digitales en la escuela. ¿Le hubiera gustado tener ese contacto desde pequeño? Bueno, sí, claro que me hubiera gustado tenerlo. ¿Qué pasa? Que si os cuento cómo era la escuela cuando yo era pequeño, pues es lo contrario de los contenidos digitales, ¿eh? De hecho, yo fui guionista e hice un documental que se llama Unitarias, que cuenta cómo era esa escuela cuando yo era pequeño. ¿Y qué había en esa escuela? No había, por no haber, no había ni calefacción. Yo sí tuve suerte y en mi escuela sí había baños, pero en algunas unitarias no había ni baños, ni agua corriente, ¿vale? Desde luego, calefacción no había en ninguna. Y lo único que había eran pizarras y mapas. Y luego cada uno de nosotros pues teníamos un cuaderno y había un libro que se llamaba Enciclopedia. Era la Enciclopedia Álvarez, por ejemplo, y ahí estaba todo. No había tampoco libros de texto cuando yo empecé, libros de texto como los de la EGB, ¿no? Yo empecé antes de la EGB. ¿Y qué había? Estábamos 50 niños de todas las edades, desde 6 años hasta los 14, 50, ¿vale? En una sola aula como la vuestra, más o menos. Estábamos todos allí apiñados e íbamos trabajando por grupitos, por edades. Pues unos hacían cuentas, los otros hacían un dictado. El dictado era para casi todo el mundo, ¿no? Y eran tareas muy básicas, muy básicas. Lógicamente no teníamos ordenadores, eso era imposible. De hecho, durante toda mi época del instituto, bueno, de primaria y del instituto, no había ordenadores. Yo el primer ordenador que vi en mi vida fue en Estados Unidos, en Chestnut Hill, que era donde estaba la escuela donde yo fui, que se llama Beaver Country Day School, y ahí vi yo por primera vez un ordenador. Y lo utilicé aprendiendo a programar en BASIC, pero no se usaban tampoco, ni en esa escuela se utilizaban las nuevas tecnologías como ahora. Internet es de principios de los años 2000, bueno, de los años 90, mediados, finales de los 90, ¿vale? Pero de final de todo del siglo XX, con lo cual es de hace muy poco tiempo, ¿vale? Por lo tanto, sí me hubiera gustado, pero es que no había. ¿Cuáles considera que son las ventajas y los principales problemas de esta forma de trabajar y cómo se enfrenta con ellos? Muy bien, bueno, pues como habéis acabado de ver, uno de los obstáculos que puede haber con estas herramientas es, por ejemplo, que se vaya la luz, que se vaya la electricidad, algo que acaba de ocurrir y que acaba pues de hacer que tenga que reiniciarse el router, bloquear esta reunión que estábamos teniendo, tener que volver a reiniciarlo todo, y todo eso lleva como unos 5 minutos que, junto con el retraso inicial, otro obstáculo más que le pasó a Avi, que no era capaz de entrar en Classroom para poder ver su cuestionario porque estaba utilizando otra herramienta. Siempre puede haber imprevistos técnicos o tecnológicos que a veces no se puede hacer nada. Si se va la luz, si se va la electricidad, pues yo no puedo hacer nada. Pero fuera de esto, de la luz, que no sé cuántas entrevistas llevamos, pero esta es la primera vez que ocurre, ¿vale? Pero puede ocurrir. Fuera de los obstáculos técnicos en sí, pues yo creo que los principales problemas que tenemos en el aula ahora mismo son de actualización. Nosotros en primero de la ESO tenemos unos ordenadores que ya eran de baja calidad en la época, se llamaban microportátiles,
que ya iban muy despacio en su época, esos ordenadores de Avalar, y que pues más de 12 o 13 años más tarde pues son unos portátiles que van muy mal, van muy lentos y por lo tanto necesitamos actualización de las herramientas. Deberíamos también, ahora que ya tenemos wifi de buena calidad, pues tener asegurado que cualquier aula que se conecta a internet pues va a una velocidad razonable y que las 30 personas que estamos dentro de esa aula podemos conectarlos y utilizar nuestros dispositivos de una manera ágil, rápida y útil, ¿no? Todo eso está sin solucionar todavía, ¿vale? No tenemos todos dispositivos en el aula y los que tenemos pues son muy antiguos, de mala calidad. Entonces, eso sería lo primero. Si no tenemos las herramientas, es como ponerse a labrar una finca con las uñas, con las manos. No puede ser, ¿vale? Tendríamos, si queremos labrar una finca, tendremos que tener pues una herramienta, un arado por lo menos y algo que tire del arado, un tractor o unas vacas o algo. Nosotros estamos intentando hacer muchos de estos trabajos, pero tenemos unas herramientas muy antiguas y no digo inútiles, pero sí de una utilidad muy limitada. ¿Qué ocurre? Que igual que pasa con las clases online que estamos teniendo, ¿de qué echamos mano? Pues echamos mano de la tecnología que tiene cada uno de nosotros. Entonces, pues bueno, hay digamos, una fórmula que se ha explorado y que algunos teóricos de la educación dicen, que es lo que se llama bring your own device a clase. Es decir, trae tu propio cacharro, trae tu propio ordenador, trae tu propio o que pues, se den unos préstamos o que se hagan unas subvenciones para que las personas puedan comprarse, en vez de libros de texto, que cuestan X, pues más de 100 euros, 100 y pico euros cada año, pues esos 100 y pico euros se suman de 2 o 3 años y se compra, el sistema le compra un ordenador portátil a cada alumno para utilizar durante todo el sistema educativo, ¿vale? Y que ese portátil sea de esa persona y que lo cuide bien, claro, y que sea responsabilidad de esa persona desde que empieza pues en primaria hasta que, bueno, a lo mejor a los 6 años ya no sirve el portátil, pues hay que buscar otra subvención cuando se entre en secundaria, ¿no? Pues en cada nivel tener su propio aparato, sea un portátil o sean los ordenadores o dispositivos que haya ahora y de ahora en adelante, ¿no? Entonces, esa sería una fórmula para poder hacerlo y para que esto no fuera un obstáculo tan grande como es. Esa también es una de las razones principales por las cuales el sistema sigue echando mano de los libros de texto. El libro de texto es la herramienta principal. ¿Por qué? Porque el propio sistema no provee, no organiza, no facilita que se utilicen los instrumentos y las herramientas digitales. ¿Vale? Esto está clarísimo. Otra cosa importante, pues sería que funcionara bien el sistema de conexión, que sería la wifi en todas partes, ¿vale? Que no quedara nadie, porque tiene una conexión wifi pues muy lenta, fuera del sistema, tanto en las aulas como en casa, porque en casa hay que hacer parte del trabajo, esto se ha hecho siempre así y es lo normal. ¿Qué ocurre? Que si en las aulas tuviéramos el tiempo y funcionaran bien las herramientas, pues haríamos mucho del trabajo en el aula, que es el objetivo principal, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene esta? El uso de las herramientas en los contenidos digitales, todas las ventajas, ¿vale? Todas las ventajas y mucho más, lo que dije ya al principio. Vosotros tenéis que ser alfabetizados digitalmente, ¿vale? Y también alfabetizados para la comunicación, lo que llaman esto en Europa, alfabetización digital y alfabetización informacional. Ya sé que es una palabra extraña que no está en el diccionario, pero esto es lo más importante. Vosotros tenéis que salir de la escuela primaria y de la escuela secundaria básica, de la ESO, sabiendo leer y escribir de una forma eficaz y sabiendo entender lo que se os explica oralmente y sabiendo comunicarlo oralmente de una manera eficaz. También teniendo un gusto por la lectura de textos literarios, ¿vale? Esto sería lo fundamental en mi materia.
¿vale? Y que, lógicamente, cuando tengáis que autocorregiros, seáis capaces de hacerlo. Es decir, echar mano de la gramática, de las normas, para poder hacerlo. Y aprender todo esto de forma grupal, como grupo. Igual que si fuera, pues, un juego como el fútbol, ¿vale? ¿Quién juega? ¿El entrenador? No, yo nunca he visto a un entrenador, muchos de ellos además no están en forma, ¿vale? Corriendo por la banda o yendo a cabecear un córner. Nunca. ¿Vale? Los que juegan son los jugadores, ¿vale? En este caso, vosotros, los alumnos, para utilizar este símil. Entonces, yo, que sería el entrenador, sería el que tengo que facilitar, que guiaros a través de ese proceso, ¿vale? Que organizar. Entonces, las ventajas de las herramientas digitales para este tipo de metodología son todas. El problema, los obstáculos principales, que no estamos actualizados, no tenemos las herramientas o no hay las fórmulas para utilizarlas correctamente en clase. Venga, sigue porque ya me estoy extendiendo demasiado. ¿Qué hace para que el alumnado se sienta motivado? ¿Y cómo hace para que la mayoría se interese por este método de trabajo? Bueno, pues una de las características que tiene este método de trabajo es que alcanza a todo el mundo. Mientras que con el libro de texto algunas personas ya se aburren desde el principio y no son capaces de conectarse y se desconectan del sistema, pues mediante las herramientas digitales casi todo el mundo pues las ve como algo atractivo, como algo positivo, como algo que le va a ayudar en su formación y por lo tanto están mucho más motivados para aprender a través de las herramientas digitales. Y luego los contenidos digitales lo que hacen es que, de nuevo, no solamente facilitan el trabajo individual, sino que facilitan y mucho el trabajo colectivo. Y se pueden hacer proyectos como este, que están simulando en cierta medida el trabajo que vais a tener en el futuro, ya que siempre, la mayoría, vamos, la inmensísima mayoría de los trabajos y oficios van a necesitar el trabajo colectivo y vosotros vais a tener que aprender a trabajar en grupo, a llevaros bien con los compañeros, a remar en el mismo sentido y no remar en otro sentido, ¿vale? Cuando estáis haciendo este periódico, el proyecto es de todos, no es de una persona en particular, ni de dos ni de tres, ¿vale? Todo el mundo al final va a tener un producto, no sé qué demonios pasó aquí, cambió el diseño, ahí. Un producto completamente colectivo, un producto único que hace todo el mundo, ¿vale? Y esto es lo mismo que va a pasar en vuestro día a día cuando tengáis una profesión. Vais a tener que utilizar las herramientas digitales sin duda ninguna. Esto está aquí. Llamarle nuevas tecnologías a estas alturas es una tontería, porque ya no son nuevas, ya llevan siendo viejas un montón de tiempo, ¿vale? Y por lo tanto, ya finalizando, yo creo que os motiva más y aprendéis cosas muchísimo más prácticas y que os van a servir mucho más para vuestra vida en el futuro, ¿vale? Y todo el mundo está incluido. Es decir, da igual que se te dé muy bien, que se te dé muy mal. Esto atiende a lo que se llama atender a la diversidad. Todo el mundo está incluido en el proyecto. Y todo el mundo va a poder aportar su granito de arena y esto es otra de las cosas buenísimas que tiene esto, que no deja a nadie de lado, que incluye a todo el alumnado. A pesar de ser en 2020, la mayoría de las clases que tenemos en el instituto o antes, en primaria, no utilizan contenidos ni herramientas digitales. ¿Qué cree que debe cambiar en el sistema para adaptarlo a los avances tecnológicos actuales? Bueno, esto más o menos lo dije antes. Lo que debe cambiar es que deberíamos ser capaces en los centros de tener las herramientas adecuadas, la conectividad adecuada para que sea posible utilizar estas herramientas y el sistema de este modo podrá cambiar. Es decir, poco a poco se irá saliendo de ese libro de texto en papel y el profesorado será capaz de formarse y no tener miedo también a utilizar las herramientas digitales, a ser capaz de utilizarlas de una manera eficaz. Mucho de vuestro profesorado, pues lo que le ocurre es que no tiene esa competencia digital porque no se la enseñaron, porque son como yo, una persona mayor,
¿verdad? Que no nació, no es un nativo digital, como decíamos antes, ¿no? Son inmigrantes digitales y por encima no tienen la competencia. Yo tuve la suerte que desde muy joven empecé a utilizar ordenadores y tengo una competencia bastante alta al utilizar las herramientas digitales. Pero la gran mayoría del profesorado no, es normal, igual que la gran mayoría de la población. Entonces, ¿qué ocurre? Que si aún por encima las herramientas que tiene no funcionan, ¿qué se va a hacer? Pues se va a seguir utilizando las mismas herramientas que antes. Y esto es lo que hace que sigamos en el 2020 utilizando libros de texto en papel y dinámicas propias de ese siglo XIX casi, porque son dinámicas que ya se utilizaban cuando comenzó la educación pública en el siglo XIX. Es decir, que el gran cambio va a ser un cambio basado en la tecnología y también en la formación del profesorado y también en la formación del alumnado. ¿Vale? Sigue, Avi. Ahora que estamos pasando por este momento tan difícil, su forma de trabajar no varía mucho. ¿Qué piensa acerca del método que usan otros profesores? ¿Y qué tienen que modificar debido a esta situación? Muy bien, pues esta pregunta, por casualidad, ya casi la respondí en la anterior. Es decir, ¿qué hay que cambiar? Pues hay que cambiar, primero, poner las herramientas o la conectividad que funcione de una manera fluida y que no sea un problema. Ni un problema de seguridad, ni un problema de, de que esto esté en manos de hackers, etcétera, sino que sea un entorno seguro, que sea un entorno donde todo el mundo pueda estar cómodo y que tenga unos aparatos o dispositivos que funcionen y que funcionen bien. Y que, pues bueno, eso no quiere decir que no escribáis a mano, que no tengáis vuestra libreta, ¿vale? Tomar apuntes, como os digo, siempre es fundamental, ¿vale? Una cosa no sustituye completamente a la otra, no va a ser solo un mundo digital, pero sí que va a cambiar el sistema como estamos viendo ahora con el coronavirus, con este confinamiento. ¿Qué ha ocurrido con este confinamiento? Pues que estamos utilizando las herramientas digitales así de repente, de manera improvisada, para tener clases virtuales o actividades virtuales como esta, y que pues para muchos profesores es algo bastante complicado, ¿no? Y entonces, ¿qué se está haciendo? Pues habitualmente se está, eso lo veis vosotros, tenéis el libro de texto ya vosotros en casa y se os indica de qué página a qué página están los ejercicios que tenéis que hacer y entregar, ¿no? Es decir, es coger lo que estabais haciendo en el aula y continuar haciendo lo mismo. ¿Por qué a mí me es más fácil? Porque yo ya estaba utilizando estas herramientas y porque ya habíamos hecho alguna entrevista virtual, mismo en clase, habíamos hecho entrevistas en persona y, por lo tanto, continuar utilizando las herramientas digitales, como ya las utilizábamos y como los proyectos ya eran digitales de por sí, es muy fácil trasladar esto, bueno, muy fácil no, es más difícil hacerlo a distancia, pero es factible hacerlo bien a través de estas plataformas de G Suite y de Google Classroom, ¿vale? Y por eso, pues bueno, vamos a ser capaces de terminar con el proyecto que teníamos, tal cual lo teníamos planificado desde el principio del curso. Un poquito más tarde, porque todo va más lento, ¿vale? Porque las clases deben ser en el aula. La presencialidad es fundamental y eso es algo que no tenemos ahora con el confinamiento, ¿vale? Es una pena, claro. Los alumnos tienen que utilizar un dispositivo para realizar sus tareas. Aún así, hay gente que no se puede permitir tener uno. ¿Cómo cambiaría su forma de trabajar o qué alternativa buscaría para ese estudiante? Muy bien, pues lógicamente aquí hay dos partes a la pregunta. La primera es el tema del dispositivo. ¿Qué se hace cuando esa persona no tiene o la conectividad o el dispositivo adecuado? Bueno, pues el dispositivo sí, yo creo que en vuestro caso, en este caso, lo tenéis el 100% de los alumnos, tenéis un ordenador, ¿no? Sí, sí lo tenéis. Ahora, la conectividad sí que está faltando o fallándole a algunas pocas personas, ¿vale? Pocas. Entonces, hay que buscar alternativas a esa conectividad. El propio sistema tendría que poner en manos de ese alumnado un sistema de 4G o lo que sea, con datos, para que ese alumnado pueda acceder. Porque sí tienen el ordenador, lo que no tienen es una wifi que funcione correctamente para hacer una teleenseñanza a través de videoconferencia.
Y luego, la otra cosa sería, la otra parte de la pregunta era cambiar la forma de trabajar. Claro, lógicamente hay que adaptar. Nosotros incluso teniendo todas las herramientas digitales hemos tenido que crear otras fórmulas complementarias, pero muy parecidas a las que ya estábamos usando. Entonces, yo no tendría que cambiar mucho. Sin embargo, el profesorado sí que tiene, por ejemplo, que cambiar el modo de evaluar. ¿Cómo se evalúa el trabajo? Nosotros vamos a seguir evaluando igual, vamos a seguir evaluando exactamente igual, de la misma manera. Va a haber coevaluación del trabajo que estáis haciendo online, cada uno con vuestro usuario, ¿vale? ¿Y por qué? Porque no utilizamos el examen como casi única fórmula para evaluar. Entonces, eso sí, esas dinámicas sí que tendrían que cambiar si el curso próximo comenzamos con este sistema o si en algún momento hay otro confinamiento, hay que buscar fórmulas para mejorar la enseñanza, la teleformación. ¿Vale? Sigue porque ya nos estamos pasando de la hora y nos quedan todavía 2 preguntas y el coloquio. Venga. De ahora en adelante, ¿qué otros métodos de trabajo en el aula le gustaría probar y por qué? Muy bien. Pues me gustaría, dentro del aula, me gustaría dar un paso más allá y desarrollar la creatividad del alumnado más. Por ejemplo, este curso lo hemos hecho con el microrrelato, que es un texto muy pequeñito, ¿verdad? Lo hago habitualmente con un cuento, que es un relato más extenso que ese, pero que dura 2, 3 páginas, una página, ¿vale? Lo que sería llamado un cuento, ¿no? Un relato. Un texto narrativo breve. Esto ya lo hacíamos, pero me gustaría pasar más allá y hacer, digamos, por ejemplo, microteatro. Microteatro sería hacer pequeñas obras de teatro que se pueden representar en un espacio del centro, del instituto o de otro lugar, pues por ejemplo en la Alameda, y que también se puede grabar, pero que vosotros crearíais, es decir, que el propio alumnado crearía el texto, ¿vale? Y luego lo prepararía, habría una parte del alumnado que haría de director de escena y, bueno, otros que buscarían recursos para poder representar esa obra y, finalmente, un equipo que lo grabara, ¿vale? Que grabara la representación, pero sería una representación de microteatro. Y otra cosa que me gustaría hacer es la creación de audiovisuales. Es decir, pero para eso ya necesitamos muchos recursos en el aula. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, hacer un pequeño documental sobre un tema determinado. Esos serían 2 fórmulas que yo querría por lo menos experimentar de ahora en adelante y salir de esta fórmula que estamos usando, que es el periódico, aunque ya estamos haciendo fórmulas audiovisuales como el videoreportaje o el videoblog, ¿vale? O la grabación de la entrevista. Pero quizás algo más creativo, ¿vale? Esto sería lo que yo echo en falta de poder hacer, ¿no? Que es la creatividad de mi alumnado, desarrollar esa creatividad. Y ya para terminar y mirando al futuro, ¿cómo ve el modo de trabajar en las escuelas dentro de 25 o 50 años? Bueno, yo creo que va a haber un cambio radical. Es decir, que el propio sistema, y yo lo hemos visto ahora con el coronavirus, que hemos pasado de estar en el aula a hacer teleformación. Y todo el profesorado lo ha hecho, se ha adaptado a su manera, pero lo hemos hecho todos, ¿no? Y el alumnado también lo ha hecho. Entonces, ¿cómo va a ser la educación en 25 o 50 años? Yo no tengo ni idea, porque va a haber muchas cosas nuevas, pero básicamente el fundamento es el mismo. Vamos a tener que enseñar, digamos, los contenidos y sobre todo las competencias de cada una de las materias y en mi caso yo creo que las clases de lengua ya no serán más a través de un libro de texto en papel, ya se utilizará mucha menos gramática y ejercicios repetitivos, deberes, todo ese sistema yo creo que, o por lo menos yo quiero que, me gustaría, desearía que desapareciera. Como fórmula estuvo muy bien para el siglo XIX y para buena parte del siglo XX. Pero ahora tenemos otras herramientas que van a permitir hacer cosas maravillosas, fabulosas, estupendas, que, bueno, yo todavía no puedo casi ni imaginar. Pero lo básico es que las escuelas van a seguir enseñando en los edificios, los espacios van a tener que cambiar, posiblemente las aulas
no vayan a contener 30 alumnos de la misma edad, a lo mejor, y se puede trabajar en diferentes grupos de edad por intereses del alumnado, por proyectos. Esto ya se está haciendo en algunas escuelas, ¿no? Pero bueno, es de una manera bastante experimental. Y se va a trabajar bastante en proyectos y de forma colectiva. Yo creo que esto va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es la manera en que se trabaja en la vida normal, en cualquier trabajo. Uno aprende a través de su experiencia. Es decir, ¿cómo aprendes? Haciendo las cosas. Aprender haciendo es una teoría que ya comenzó John Dewey a principios del siglo XX, que formuló él y que después Kilpatrick lo convirtió en la teoría del trabajo por proyectos, pero que esperemos en el siglo XXI, dentro de 50 años, no creo que en 25 años se resuelva lo que ya hay, pero a lo mejor en 50 años sí. Yo ya no estaré, pero vosotros posiblemente lo veréis con vuestros nietos, pues cómo ellos aprenden de un modo muy, muy diferente, ¿vale? Con cuestiones técnicas que ahora no podemos ni imaginar, igual que nuestros abuelos no podían imaginar. Mi abuelo no podía imaginar que yo llevaba un teléfono en el bolsillo. Con ese teléfono puedo sacar fotos, puedo hacer vídeos. Bueno, eso era para la época, sería ciencia ficción. Y ahora es una realidad. Pues dentro de 50 años habrá muchas herramientas que van a ser, por supuesto, muy probablemente digitales, si es que no destruimos el planeta antes, y que permitirán una enseñanza y un aprendizaje mucho más práctico y mucho más eficaz. O eso espero. Ahora hay una porción de alumnos que ha venido a la entrevista y daremos paso a un Coloquio en el que ellos te harán las preguntas que ellos deseen. Muy bien, pues venga. Hola, buenos días, soy Lucas. Poniéndote en nuestro lugar, sabiendo que de la manera digital suele haber más tareas, más trabajo, ¿escogerías que te dieran clase a ti de manera digital o con libro y exámenes? Muy bien, yo lo que haría es que simplificaría mucho las tareas. Es decir, no la carga del trabajo que vaya a haber, que se hiciera durante las horas de clase fundamentalmente. Y si algo que se tuviera que hacer que fuera de una manera complementaria, ¿vale? Entonces, lo primero que haría sería dividir por la mitad los grupos. La ratio es muy importante. No se puede dar clase a 28 a 30 alumnos en un aula pequeñita donde no te puedes mover. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué hace? Que te pasas mucho tiempo montando, desmontando y pierdes todo el tiempo haciendo eso en el aula. Si tú desde el primer minuto tienes 15 alumnos y desde el minuto 1 que entras en clase estás trabajando, ese tiempo de trabajo se va a hacer en el aula. ¿Y dónde no se va a hacer? En casa. ¿Vale? Yo creo que el tiempo de casa es para algún proyecto grande como este, ¿vale? Y solamente para esos proyectos grandes, el proyecto principal del curso. Pero el resto del tiempo, todo el trabajo se debería de hacer en el aula. No debería haber deberes, entre comillas, ¿vale? O eso es lo que yo pienso. Ya pasáis mucho tiempo en el aula, entonces, ¿qué hay que hacer? Simplificar los currículos, no dar tanta materia, ¿vale? No esperar dar, pues, la historia o, digamos, el currículum completo de una materia tan compleja como puede ser la química, la física, ¿vale? Entonces, fíjate que en esta materia en mi materia, no estamos dando lengua, gramática, vamos, para entendernos. La gramática es práctica, aprendéis cómo puntuar bien, cómo conectar bien una oración con la otra, todos estos conceptos, pero en la práctica, ¿no? Bueno, pues en las materias, todas ellas, debería haber muchísimos menos contenidos, muchísimos menos, y estar centrados en las motivaciones del alumno. El alumno va a aprender muchísimo si tiene que hacer un trabajo de investigación sobre algo de biología. Imagínate hacer una investigación real, una investigación, lo que tiene que ser es real siempre. Estas entrevistas que estáis haciendo son reales y le preguntáis a personas reales sobre algo en lo que son especialistas. Por eso funcionan, ¿vale? Entonces, lo mismo podrías hacer en biología o podrías hacer en alemán, ¿no?
en alemán, pues, o en otra, o en inglés, en vez de memorizarte los verbos irregulares, ¿por qué no haces un proyecto que esté centrado en intercambiar, hacer un intercambio virtual, que se puede hacer hoy en día perfectamente con estas herramientas, con alguien que esté viviendo en cualquier sitio del mundo? Porque lo bueno que tienen estas herramientas es que te lo permiten. Las herramientas digitales te permiten hacer eso. Si haces eso y lo haces en el aula, esto funcionará y nadie se va a estresar. Vosotros no podéis estar estresados con el trabajo. Tenéis que tener tiempo para descansar, tenéis que tener tiempo para divertiros, tenéis que tener tiempo para leer, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Porque la lectura también es otra de esas capacidades que sí hay que hacer individualmente, ¿vale? Esa sería la única parte de, entre comillas, no lo quiero llamar deberes, pero sí de tarea que hacer individualmente y en casa. Pero todo lo demás debería de hacerse en el aula y en el tiempo de la clase. No sé si respondí a tu pregunta, Lucas. Sí, y además estoy totalmente de acuerdo. Vale, perfecto. Pues estamos totalmente de acuerdo, estupendo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué le recomendaría a sus compañeros de trabajo para que empiecen a usar las herramientas digitales? Bueno, eso ya era un poquito parte de alguna de las preguntas, ¿no? Pero, ¿qué les recomendaría yo a ellos? Pues primero que no tuvieran miedo, ¿vale? Segundo, que solicitáramos todos que tuviéramos el tener herramientas que funcionen. Esto es lo fundamental. Entonces, tú no tienes miedo a formarte. Yo creo que todos mis compañeros de trabajo, todos estarían encantadísimos de formarse bien, de ser capaz de utilizar estas herramientas digitales. Todo el mundo lo quiere hacer bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, si el entorno lo que hace es meternos a 30 niños a calzador como una caja en una lata de sardinas a 30 niños donde no nos podemos ni mover y aún por encima, complementariamente, resulta que las herramientas que tenemos son de hace 12 años y no funcionan, y a uno no le funciona el ordenador, al otro no le enciende, al otro no sé qué, y luego abrirlos, es decir, sacarlos del carrito, son 10 minutos, encenderlos otros 5 minutos. Claro, recogerlos otros 5 minutos. Si tenemos clases de 50 minutos es imposible. Habrá que reorganizar el tiempo. En vez de tener clases de 50 minutos, pues tener una clase, 2 clases en vez de 4 y tener 2 periodos mucho más largos en los que tú, el tiempo que tardes en iniciar toda la cacharrería sea mínimo, ¿vale? Todos los dispositivos están ya funcionando cuando tú entras en el aula y te pasas todo el tiempo haciendo trabajo eficaz. ¿Y cómo los convencería? Bueno, teniendo todas estas herramientas funcionando, formándose bien y estando convencidos de que hay que cambiar también el método, de que no simplemente que el profesor explique y el niño reciba y luego haga un examen. Esto funcionó hasta ahora, funciona de una manera, yo no niego que funcione, porque ha funcionado, pero funciona, yo creo que peor o es menos eficaz que esta otra manera de aprender haciendo, de aprender mediante proyectos, de aprender colectivamente. ¿Vale? Y otra cosa importante sería que se mezclaran las disciplinas, hacer trabajos cooperativos entre diferentes profesores trabajando en el mismo proyecto. Eso sería lo ideal. Muchas gracias, Alberto, por participar en esta videoconferencia y hablarnos sobre los contenidos digitales. Muy bien, bueno, muchas gracias a vosotros y espero que os haya sido claro y también que os sirva para entender cómo se utilizan y cómo posiblemente se vayan a utilizar las herramientas y los contenidos digitales en el aula. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Chao.